Bienvenidos a un episodio más de Migración 101. Este es nuestro penúltimo episodio y un episodio muy especial. Tenemos a un buen amigo, colega de temas migratorios y sobre todo compañero de viaje en el IBLP de Migración en las Américas en el 2023. Bienvenido, Roberto Mera. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Placer estar aquí en este podcast contigo y también con toda la producción que está detrás de toda esta bonita iniciativa. Gracias, Roberto. Voy a iniciar leyendo una breve semblanza tuya, Roberto, para que te conozca la gente, para que sepa quién eres. Roberto es abogado panameño, graduado de la Universidad de Panamá, con estudios en género y derechos humanos en la Universidad de Chile. Se incorporó en la oficina del ACNUR en Panamá, contribuyendo a la Estrategia Nacional para la Protección Internacional de Refugiados y la integración local de la situación prolongada de refugiados en el Darién. Asimismo, actuó como portavoz de ACNUR en las reuniones de la CONARE, la Junta Gubernamental de Toma de Decisiones sobre Refugiados. Fue director de Hayas en Panamá y actualmente es director de Hayas en Costa Rica. Es un gusto para mí tenerte aquí. Te extrañamos en la Ciudad de México. Hace unos episodios que grabamos en la Embajada de los Estados Unidos en México, nos abrieron sus puertas. Estuvimos otros miembros de la IBLP que también tú conociste, Coralia de Colombia, y Vieri, perdón, te iba a decir Ivonne, pero Ivonne no alcanzó a ir, pobrecita, y por temas personales. Vieri, y tuvimos la oportunidad de grabar con otro colega que fue este año 2024, Rubén. Hicimos un episodio ahí muy interesante, sin embargo, pues bueno, nos hiciste falta ahí para poder completar la familia IBLP, pero bueno, es un gusto para mí tenerte aquí en tu episodio personal y sobre todo que nos platiques sobre tu labor y sobre la labor en general de los organismos internacionales. Muchas gracias nuevamente, Omar, y todo el equipo de producción. También, nuevamente, creo que el IBLP fue una de estas grandes oportunidades que puedo decir que he sido beneficiado, porque como lo dice también nos dice en el primer día, ¿no? El conocimiento es importante y todo lo demás, pero también construir esta red de profesionales a nivel de América Latina que conocen tanto o igual o más que uno del tema y que uno aprende de ellos tanto de sociedad civil como representantes de gobiernos o de la empresa privada en general. Y pues es construir esta red, ¿no? A favor de algo que todos creemos que es importante continuar. Así que de verdad me duele a veces no haber estado con ustedes en México hace unos meses, pero qué bien que la vida da estas oportunidades de estar acá contigo y tu equipo de producción en este podcast. Sí, Roberto, muchas gracias nuevamente. Sí, entendemos que no siempre se puede y no pasa nada. A final de cuentas, estamos en esto para compartir conocimiento, para dar a conocer otros puntos de vista de distintas partes. Y pues bueno, como los demás capítulos, Roberto, siempre nos gusta iniciar conociendo a la persona que está detrás de esa gran labor que realiza cada uno en temas de migración, pero siempre nos gusta conocer quién es, ¿no? En este caso, ¿quién es Roberto Mera? Cuéntanos, ¿tienes alguna actividad favorita, deporte, música, lectura? Cuéntanos un poquito de ti, Roberto. Pues mira, Roberto es una persona que le gusta mucho los deportes, en particular estoy volviendo a jugar, en Costa Rica se le llama mejengas, o también acá como pequeños partidos de fútbol. Estoy volviendo a jugar deporte de fútbol un poquito, me gusta mucho el fútbol, lo jugaba bastante en la escuela también, en la secundaria y demás, pero una vez empecé a estudiar en la universidad como que le quité un poquito me alejé un poquito del deporte, pero me gusta mucho, soy aficionado a seguir la Liga Española, me gusta mucho el Real Madrid, soy amante de seguir día a día qué está pasando en el equipo real, me gusta la Liga de Campeones, en especial porque siempre la ganamos, y pues
En general me gusta mucho también el tenis, soy un aficionado de Roger Federer, me gusta mucho la era antigua de baloncesto, en la época de Michael Jordan y demás, con esa época fue la que crecí, esas películas de Space Jam y todo esto. Me gustan mucho los deportes en general, debo decir. Y a veces me gusta mucho leer, y por leer me gusta, soy un coleccionista, o yo creo que soy un coleccionista de quotes, no un coleccionista de frases, porque cada frase viene de un libro, una parte, una biografía, una historia, y me gusta mucho entonces profundizar de dónde viene esta frase, esta quotes, y cómo se puede aplicar en la vida diaria. Entonces, me gusta mucho eso, aparte obviamente de mis estudios profesionales y demás, me gusta mucho esa parte y pasear con mis perros. Pasear mucho con mis perros, en la actualidad tengo 4 perros, entonces me gusta mucho el día a día. Oye, ¿y quién los cuida en tu ausencia a tus 4 perros mientras andas ahí en las labores en el Darién? Se las dejo, depende, a veces lo dejo en lugares de acogida de perros, pero en su mayor parte del día a mi madre, que los tiene ahí, se los tengo, pobrecita, los tiene ahí hospedados. Qué bueno. ¿Y cómo se llaman tus perros, Roberto? Perdón, Pepa, Torú, Indy y Lua. Son 4 perros, sí. ¿Son diferentes razas o Todas son son distintas más o menos la razas. misma raza? 3 de ellos son adoptados, sí que son, digamos, mezcla de razas, y una es una labradora negra, sí, sí, Ah, muy bonitos perros, la verdad. sí. Oye, Roberto, bueno, ahora sí entrando un poquito más en tema, platícanos, ¿qué te llevó a decidir especializarte en estos temas de migración o adentrarte? ¿Cuál fue tu primer paso para adentrarte en este mundo de la migración? Sí, mira, el entrar en este mundo, sí, cuando comencé a estudiar Derecho, mi principal motivación fue ser juez. Siempre quise administrar justicia. Esa fue mi intención. También porque veía muchas series de abogados y me parecía que el juez era el más cool, ¿no? Entonces, luego fue cambiando de perspectiva, me empezó a gustar mucho el derecho bancario. De hecho, leí bastante de derecho bancario, también tributario. O sea, me alejé a números, luego entonces regresé me empezó a gustar el derecho internacional y todo lo que es la diplomacia, el derecho internacional público, y también creo porque coincidí con buenos profesores en el tema de derecho internacional público, y tuve la oportunidad también, creo que la fortuna de mi generación empezar, en ese momento ya empezaba todo el tema de acceso a Internet, Google y todo lo demás, y tuve mucho acceso a buenos libros que uno podía comprar online o también leer y demás. Creo que si hubiese sido quizás 20 años más atrás, hubiese sido menos el acceso que uno tenía, ¿no? También, nuevamente, la pasión de los profesores de Derecho Internacional con los que tuve la oportunidad de coincidir, creo que me ayudó muchísimo a eso. Y luego, entonces, el tema migratorio, obviamente, también estudiaba idiomas, estudiaba francés en la Alianza Francesa, y tenía la oportunidad ya a mis 21 años, 22 años, o una oportunidad de trabajar en la ACNUR, Naciones Unidas, o irme a terminar unos estudios en francés a Francia. Y pues decidí irme a trabajar en la ACNUR en esta posición que se cataloga como voluntario, del programa de Naciones Unidas de voluntarios, lo cual es como un primer paso dentro de la organización. Y me fui al Darién, conocí el Darién, todo cambió, dije, ¿esto qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Esto fue 2010, dije, ¿qué ha pasado acá? No conocía este lado de mi país, y dije, y tenía un tema migratorio, tenía un tema de protección internacional, y dije, esto me encanta, y empecé a profundizar el tema, y nuevamente, también en el trabajo, tuve la oportunidad de coincidir con excelentes profesionales, tanto nacionales, pero también internacionales, eh, que hay varios que hoy día son tops en la materia,
Y yo, de 21 años, de tener la oportunidad de coincidir con ellos y escucharles y todo lo demás, pues creo que he sido afortunado en ese sentido. Excelente, Roberto. Sí, definitivamente se nota tu pasión por el tema, tu conocimiento. Debo de confesar que hay una frase acá en México, no sé si también se utiliza ya, que se dice que cuando una situación te mantiene humilde, o sea, que te recuerda, Ujú. eh, digamos, como que ciertos niveles. Y yo recuerdo en este viaje del IBLP, de conocerte a ti, de conocer a otros compañeros, tanto hombres como mujeres, que honestamente en esa situación, en ese momento, me mantuvieron humilde, porque muchas veces piensas que conocer tu contexto, o sea, alrededor de ti, tu contexto, es conocer la situación en general, y sin embargo no es así, y menos viniendo de lugares tan distintos, unos de México, en tu caso de Panamá, otros de República Dominicana, otros más al sur, como Perú, Colombia, etcétera, diferentes partes. Pues bueno, claramente hacen que te mantengas humilde en este tema del conocimiento respecto a las situaciones migratorias. Roberto, platícanos alguna historia personal que te haya marcado en este tema de la migración. Mira, son varias, son varias. eh, eh, Estoy tratando de escribir un libro, o no es que un libro, es muy pretencioso eso, de un diario de algunas cosas para que no se me olviden, porque uno olvida, ¿no? Uno olvida y me gustaría atesorarlas para que no se vayan de la memoria, ¿no? Pero creo que hay una jocosa y una no tan jocosa, pero voy a comenzar por la no tan jocosa, y es en el Darién poder, por ejemplo, eh, escuchar historias de personas que han tenido que salir eh, y no saber dónde está su hijo o su hija. Historias también de personas que han visto personas que que han cometido suicidio en la selva porque no quieren continuar, porque a su pareja la violaron o porque su hijo murió y todo lo demás. Una historia que me dejó marcado fue un niño que su madre se quedó atascada en una roca en un río, y la madre, pues obviamente se quedó atascada, no pudo continuar, se murió, pero la madre le decía al hijo, continúa, ¿no? Y eso me dejó muy marcado, ¿no? Porque, nuevamente, los niños y niñas son el futuro en toda generación. Y todos estos son futuros niños que van a ser ingenieros, abogados, artistas, pero siempre van a llevar estos traumas dentro de ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad para también trabajar estos temas con los niños y niñas que son el futuro y que son parte de esta movilidad humana también, ¿no? Representan el 25-30% de la movilidad humana en el contexto de los movimientos mixtos del Darién, ¿no? Y tenemos una responsabilidad. Y el más jocoso, un poquito, fue una vez que fui a la casa de una familia refugiada en Ciudad de Panamá. Teníamos una dinámica que se llama desayunar con una persona refugiada, donde le dábamos los implementos, yo cocinaba un plato en su país de origen y nosotros conversábamos un poquito. Era muy bonito por varias razones, luego te cuento, pero la historia es que la familia me sienta en la mesa del hogar y me dice, esta es la mesa donde mi papá se sienta todos los días, viene cansado y ahí se sienta, ¿verdad? Y pues yo qué honor sentarme en la silla, pero como siempre he sido bastante pesadito, pues me senté en la silla, en la silla y de relajo la rompí, se rompió la pata, me caí, vio cayéndome, no pasa nada. Y las niñas, una niña lloró, pero en general, pues los papás dijeron, hoy, o sea, nunca fue disgustado, o sea, fue muy alegre, fue muy chistoso. Y el producto es, estoy fuera de mi país, tengo una silla que representa algo, la rompe este hombre que viene a mi casa,
Y aún así son gente muy amable, nunca me dijeron nada malo, fueron muy amables realmente, me hicieron sentir bien, se las tuve que reparar, reponer, perdón, pero en no tener poco, mucho, y aún así, aunque se dañe, no tener este sentido como de posesividad, como, me dañaste la silla, te odio, ¿no? Fue como muy bueno, ¿qué se va a hacer? Buscamos otra, ¿no? Así que fue una historia muy jocosa en ese sentido. Y que si la entregaste reforzada a la silla para que no le pasara a nadie más, Sí, Rodrigo. sí, 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 no, sí, 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 es que hay sillas que gente como yo tenemos que tener cuidado dónde nos sentamos. Ahora entiendo por qué te levabas haciendo ejercicio todos los días, entonces, ahí en el viaje por las Claro, es mañanas. que no, está bien ser pesadito, pero no tan pesado, entonces hay que cuidarse. Oye, Roberto, bueno, ahora sí, pues entremos un poco en materia, digamos. Eh, Vamos a irnos un poco más de lo general hacia lo específico, ¿ok? Primero, me gustaría que nos platicaras por qué es importante el trabajo de los organismos internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, en este caso HIAS, en el contexto migratorio. ¿Qué labor realizan ellos en esta situación? Sí, mira, comenzar diciéndote que en la labor bueno, como sabes, hay un origen de la mayoría de las organizaciones de Naciones Unidas, hay un origen, fue marco de la Segunda Guerra Mundial. eh, Y siempre me gusta un video que tiene que bueno, ya conocí después, ya trabajando yo en Hayes y en una capacitación del ACNUR, una oficial de protección presentaba el nacimiento del ACNUR como agencia de Naciones Unidas, pero cómo fue su desarrollo, ¿no? Y la cantidad de humanitarios que trabajaban en ella, para qué inició, para qué respuesta específica, y cómo este mandato fue ampliándose a otras partes del mundo y cómo terminó siendo ya una organización especialista en la protección de personas refugiadas, y cómo ha ido atendiendo distintas situaciones de emergencias, de desplazamiento humano, y que ha requerido aumentar la cantidad de personas de humanitarios que lo hacen. Y entonces, ¿pero por qué están? Porque precisamente necesitamos de organizaciones con un mandato y una experticia específica para responder a las situaciones humanitarias. ¿Por qué? Porque no hay quien lo haga a veces. No hay quien lo haga a veces, no hay quien tenga esta experticia. Puede haber personas con muy buena voluntad, organizaciones con mucha disposición, pero no tienen a veces la experticia de hacerlo. Y por eso, a nivel de derechos humanos, hay algo que se llama el principio, cuando hablamos de la atención hacia otra persona, que se llama el principio de do no harm, o sea, no hacer daño. Es el principal principio de intervención, es que no podemos, por tratar de ayudar, a hacer un daño a la persona. Entonces, y es un riesgo que siempre existe. Y es por eso que nosotros tenemos que contar con organizaciones que lo hagan, no solamente Naciones Unidas, pero también organizaciones como por ejemplo donde yo laboro, HIAS, que es una organización de sociedad civil, pero de nivel internacional, que tenemos en distintos lugares del mundo, para colaborar y contribuir también con Naciones Unidas, pero sobre todo con los esfuerzos de los estados, porque los estados, digamos, en teoría, son las principales responsables de brindar protección a sus ciudadanos, ¿no? Protección a lo que ocurre dentro de sus países, pero cuando no existe quizás la capacidad por temas económicos, por temas de experticia o por temas del número de personas que se requiere, siempre darle la apertura a organizaciones internacionales para contribuir a brindar la protección a las personas migrantes y refugiadas en sus países. Ok, muy bien, excelente. Y por ejemplo, habiendo ya todos estos organismos, Roberto, teniendo, digamos, como que estos mandatos específicos, sin embargo, todos caminan sobre una línea de respeto a los derechos humanos, de mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, etcétera. Como todos más o menos caminan sobre la misma línea. ¿Cómo logran estos organismos coordinarse para evitar duplicar Sí, esfuerzos y por otro lado maximizar el sí. impacto?
Pues mira, lo que tú mencionas es importante y creo que señalaste, en una conversación hablamos de fondos reducidos, fondos finitos, pues, la verdad, y eso me gustó mucho porque el financiamiento siempre va a ser un financiamiento con un límite. Porque, nuevamente, globalmente existen cada vez lastimosamente, existen desastres, respuestas humanitarias, mira, movilidad humana, eh, y parece ser que no hay un fin, ¿no? Pero lo que sí hay fin es a los recursos financieros para aliviar esa situación. Entonces, hay que ser muy sabios, muy prudentes en cómo eh, cómo se aloca, cómo se ubican los fondos que a cada emergencia o cada situación de respuesta humanitaria. Eh, Mencionaste algo muy importante. Cuando hay una situación humanitaria e intervienen organismos internacionales, usualmente Naciones Unidas, cada uno tiene un mandato específico. eh, por ejemplo, ACNUR responde a situaciones de protección, personas refugiadas. Eh, Hay también un deber de camp management, por ejemplo, manejo de gestión de campamentos, que también depende de cada contexto, ¿no? Pero generalmente pues lo puede asumir OIM. También está el tema de protección a niñez y WASH, que es higiene y saneamiento, que lo puede hacer UNICEF. Entonces, depende de cada contexto cómo se hace la organización, ¿no? Pero hay cosas que se llaman como clusters, ¿no? O donde se ubica cada uno, y también donde Hayas y otras organizaciones que si están en el sitio, también se unen a estas mesas de trabajo. Por ejemplo, hay mesas de trabajo de niñez, mesas de trabajo de protección, mesas de trabajo de género, mesas de trabajo de salud mental. Y allí cada organización que tiene una experticia toma liderazgo y trabaja en conjunto con otras organizaciones humanitarias, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la manera donde, en teoría, a nivel de coordinación debe existir para evitar la duplicidad de acciones. Cosas que no pueden ocurrir nunca, pero me imagino que han ocurrido, ¿no? Lo que no pueden ocurrir es que haya varias organizaciones que entreguen kits de higiene y de las 10 organizaciones hayan 5 que lo hagan y hayan 5 bolsas de kits de higiene para la misma persona. Entonces, es posible ver a un refugiado, a un migrante, con 5 kits de distintas organizaciones, ¿no? Eso no puede, o sea, puede pasar lastimosamente, pero lo que queremos es evitar duplicidad de servicios y duplicidad de recursos. Y también los donantes son cada vez más cercanos al terreno, cercanos a las situaciones, y ellos también en sus monitoreos y demás pueden observar cómo se está utilizando sus fondos y cómo se está coordinando X actor con otros actores de la sociedad, entonces de sociedad civil o organizaciones internacionales. Y eso hace que se tenga más cuidado también en cuanto a cómo se está llegando a las metas. Porque nuevamente no hay que perder en la perspectiva que lo importante realmente es la gente a la que servimos. Eso es todo, no hay más nada, es la gente a la que servimos y la necesidad que tienen. Yo no puedo, por ejemplo, a nivel de respuesta humanitaria, pensar en dar integración cuando realmente la respuesta es necesito agua, necesito alimentación, necesito dónde dormir. Entonces, todas estas cosas de hospedaje, shelter, alimentación, son principales y luego te vas yendo, ¿no? En la pirámide del IASC, lo explica muy bien, porque primero tiene que haber una respuesta ordenada, coordinada, para pues que las personas que son beneficiadas pues sea una respuesta apropiada y real y coherente a lo que está sucediendo. Algo que nos parece también, bueno, me parece en este caso también muy importante y supongo que es una brújula, digamos, para los organismos internacionales, son las voces de las comunidades migrantes, de las distintas áreas, ¿no? En los distintos contextos alrededor del mundo, ¿no? Donde estos organismos internacionales tienen labor.
Entonces, ¿cómo garantizan los organismos internacionales escuchar estas voces y plasmarlos en sus programas y políticas? Sí, mira, cada día, cada vez más hay una agenda, dentro de la agenda hay un punto que se llama rendición de cuentas a las personas a las cuales servimos, ¿no? Eh, y esta rendición de cuentas se involucra desde cuando vamos a hacer un proyecto hasta cuando termina. Cuando vamos a empezar a hacer un proyecto, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades que la comunidad refugiada, inmigrante nos tienen realmente, ¿no? Porque la idea es realizar proyectos coherentes con la realidad. No podemos hacer un proyecto en donde estemos, donde la necesidad sea casa y comida y nosotros estamos pensando en la integración. ¿Explico? No es que es malo pensar en integración, pero en el momento estamos dándole, pensando en empleabilidad, cuando la persona ni siquiera tiene que comer en el día o un techo donde dormir en las noches. Entonces, esa consulta a la población es cada vez más solicitada, incluso por los donantes, al momento de realizar o presentar un proyecto. También durante la implementación del proyecto tenemos que hacer consultas a la población sobre, oye, ¿esto está siendo relevante o no? Eh, ¿Estamos siendo oportunos o no? Y también para darnos cuenta si hay una necesidad que nosotros como organizaciones no estamos, digamos, mapeando, por decirlo, o identificando en el contexto. Porque en realidad es que se esconden. No la esconde la comunidad, sino que se esconde en el día a día por tanta urgencia y demás, y no estamos colocando suficiente atención a las realidades, necesidades existentes. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en dar kits de higiene, ¿qué tiene que tener ese kit dentro? Si son un kit dirigido a mujeres, tenemos que consultar a las mujeres que están migrantes, refugiadas y migrantes en tránsito, refugiadas y migrantes que estén en un determinado país, ¿qué necesitas que hay dentro del kit? Porque, nuevamente, si el kit lo armo yo como hombre sentado en un escritorio, o lo arma una otra colega mujer sentada en un escritorio desde la capital, pues muy poco sé realmente qué va a requerir ese kit, qué insumos que debe tener ese kit dentro, ¿no? Entonces, esa rendición de cuentas es importante y sobre todo no solamente la consulta para hacer el proyecto, sino que también la devolución. Oye, hicimos esto y te queremos decir cuáles fueron los resultados con hacer este proyecto, ¿me explico? Entonces, eso digamos que es la importancia de consultar y rendir cuenta a la población de lo que estamos haciendo. Pues como todo, ¿no? Digamos como que deben ir haciendo ajustes cada Exacto. cierto tiempo, hacer revisiones, estas auditorías de pues, rendimientos, etcétera, no nomás del insumo, sino también de si hacia dónde va el apoyo, ¿no? O hacia dónde debe ser encauzado. Desde tu experiencia, Roberto, y aquí obviamente aplica mucho el tema de la opinión personal, eh, ¿qué áreas crees tú que se pueden fortalecer entre estos organismos para responder de mejor manera a los desafíos migratorios actuales? Uf, eh, mira, la coordinación siempre puede mejorar. Incluso la mejor coordinación que existe tiene sus desafíos. La coordinación es uno de ellos. Ello implica también la buena comunicación. Ello también implica que los donantes, sea quien sea los donantes, tenga conocimiento de la situación, realice visitas al terreno, haga consultas, el propio donante también haga consultas con la población a quien atiende, porque un organismo puede estar dando una atención gracias a un donante, pero este donante puede ser que no esté enterado de la realidad o nunca visite el campo y pues se conforme con un reporte narrativo, un reporte financiero que se haga, y es por eso la importancia de que el donante se involucre en esto. Y todo nuevamente esto tiene un impacto en las organizaciones que están participando en la respuesta humanitaria, ¿no? Eh,
También lo que tú mencionaste al principio, escuchar la voz de las personas refugiadas y migrantes que están en las comunidades de acogida o las comunidades que reciben a las personas refugiadas y migrantes, también escucharlas. Por ejemplo, ¿qué dice el municipio de la comunidad que recibe? ¿Qué dice la alcaldía? ¿Qué dice la autoridad local? Si estamos hablando de autoridades de grupos originarios, ¿qué dice el líder de esta comunidad, por ejemplo, de un grupo indígena? O sea, hay muchas cuestiones culturales también que están involucradas que pueden fortalecer la respuesta que hay entre los distintos organizaciones, organismos internacionales, sociedad civil internacional, sociedad civil nacional, que participan dentro de la respuesta. Que pueden hacer que mejore. Eh, pero sin lugar a dudas, la comunicación, aunque sea buena, siempre puede mejorar. Eso sería, pues, mi respuesta desde la teoría, pero también desde la experiencia que he tenido. Y también vale la pena conversarlo. Hay que conversar las cosas con honestidad, con transparencia. Por ejemplo, si hay tres organizaciones que brindan, siempre utilizo el ejemplo de Kids, voy a cambiar. Si hay tres organizaciones que brindan atención sobre salud mental, bueno, no puede haber cuatro psicólogos, quizás podemos desplazar el tiempo, por ejemplo, oye, mira, lo que pasa es que hay personas que están en la noche, en un turno de 6 a 9 de la noche, que llega el bus de migrantes y pues no hay quienes atiendan. Entonces, bueno, en lugar de tener cuatro personas, cuatro psicólogos de 8 a 5 tengamos dos que estén en la tarde, en el turno vespertino, en el turno nocturno. Y entonces nuevamente, es porque la comunicación y la coordinación entre todos los que participamos en una respuesta humanitaria tiene su impacto en las personas, que al final es a quienes realmente importa llegar, a las personas refugiadas y migrantes. Sabemos que hay muchas áreas a fortalecer, sabemos que es una labor continua también, y pues bueno, aquí el punto es no perder como ese objetivo final, a final de cuentas, que es Claro. pues el ayudar, Sí. ¿no?, a estas personas en necesidad. ¿Qué papel juegan las alianzas entre los organismos internacionales y los gobiernos locales para la protección de los derechos de los migrantes? Pues mira, importantísima, ¿no? O sea, como te mencioné, eh, las autoridades locales, ya sea municipio o representantes de un cantón, de un corregimiento, e incluso con líderes de grupos originarios, como puede ser un líder de un grupo, o una lideresa de un grupo indígena, es valioso en el sentido de que hay que coordinar con ellos. No, digamos, en un contexto general es importante que se coordine con las autoridades locales. Desde la experiencia, a mí me gustaría trabajar un día en el gobierno de mi país y ojalá algún día pueda. Pero a mí me gusta, creo que también si me pongo del otro lado, trabajando como autoridad local, si yo siento que las organizaciones que llegan a trabajar con toda la buena fe, pero no coordinan conmigo, también tiene un sentido de sinsabor y de arrogancia, ¿no? Entonces, eh, en mi experiencia, cuando hemos trabajado, tanto cuando yo estaba trabajando en ACNUR o incluso ahora trabajando en Hayas, siempre hay esa necesidad de trabajar con las autoridades locales eh, que ya conocen las necesidades de la comunidad, que ya conocen las necesidades de la situación. Obviamente, quizás a veces no tienen la experticia en el tema humanitario, pues me explico, pero hay países que sí tienen una experticia, por ejemplo, porque en el país hay muchos desastres naturales. Entonces sí tiene un componente de emergencia, pero más bien una emergencia por desastres naturales. Pero esas son experticias que se puede trasladar también para trabajar temas de personas refugiadas y migrantes de movilidad humana. Entonces, conocen las necesidades de su pueblo, de su comunidad, de su cantón. Dos, son quienes también tienen una gran parte del sistema de ordenamiento jurídico local. Entonces, gracias a ellos también se puede contribuir a hacer cosas. Tres, también tienen un mandato y legalmente el país tienen
la jurisdicción de cambiar cosas dentro de la comunidad y demás, que va a ayudar a los organismos a hacer su trabajo. Entonces, hay un gran valor de coordinar con ellos en temas de respuesta humanitaria, pero también en temas de integración. Por ejemplo, hay municipios, hay un programa muy bonito que se llama Municipios Solidarios o Ciudades Solidarias, que, anima a las autoridades locales, alcaldes, a que su comunidad o los centros comunitarios sean inclusivos, donde las personas migrantes y refugiadas puedan llegar también a participar. Por ejemplo, sí, y por eso hay un gran valor de trabajar también con las autoridades locales, porque hay mujeres refugiadas y migrantes en una comunidad determinada que son sobrevivientes de violencia basada en género, que son mujeres que siguen siendo, que siguen viviendo con el agresor en casa, y esa oportunidad de participar de programas, por ejemplo, hay municipios que tienen ya programas de violencia basada en género en sus comunidades, pero que a veces no son inclusivos porque dicen, no, solamente mujeres de la comunidad. Pero si abre las puertas a mujeres migrantes y refugiadas también, también pueden salvar vidas, también pueden ayudar que mujeres que son en este momento sobrevivientes de violencia puedan reconducir sus vidas y también que conozcan que tienen acceso a derechos, a presentar una denuncia, a tener acceso a un albergue. Entonces, involucrar a las autoridades locales es todo un 360 de beneficios. No se puede trabajar sin ellos. Por ejemplo, también con el tema, si trabajamos con líderes indígenas o lideresas indígenas, es muy distinto trabajar por el tema de hay una sensibilidad cultural que las organizaciones tenemos que tomar en cuenta antes de llegar a trabajar en Excelente. ellos. Sí, definitivamente es una excelente mancuerna, ¿no? Cada uno cumple con sus labores, cada uno tiene sus áreas, digamos, como Sí. positivas, Y, y, y y- sobre todo como los organismos internacionales son como complementarios, ¿no? exacto, A una exacto. labor. Y si me permites agregar, Adelante. Omar, también hay un plan de sostenibilidad. Las organizaciones no están para quedarse toda la vida en el sitio de trabajo. O sea, repito, porque hay un recursos limitados o porque ya se acabó o hay otra urgencia que requiere más atención. Y entonces la sostenibilidad es que la idea es pasar todo esto a que las autoridades locales lo puedan integrar a su política pública, a sus planes también de acción y lo puedan continuar. ¿Me explico? Ya sea con el 100% de financiamiento o con un 10% o con simplemente con la experticia ya instalada ya en los funcionarios. Entonces, nuevamente, como dices, y como creo que mencioné al principio del programa, la responsabilidad principal de la respuesta es de los estados, y así se va dentro de las autoridades locales y demás. Y las organizaciones estamos para construir capacidad, aliarnos a las autoridades locales en este caso, para que pueda continuar con ese plan de sostenibilidad. Muy bien. Roberto, ahora sí vámonos, como te comentaba al principio, de lo general, vámonos ahora sí un poco más Mm, específico. Este, ¿Quién es el target o la población objetivo, en este caso donde trabajas tú, de Hayas? ¿Es refugiado, asilado? ¿Quién es el público objetivo? Sí, nosotros en Hayas, nuestra misión es trabajar eh, para beneficio de todas las personas migrantes, refugiadas y migrantes, y también personas apátridas. Eh, Ahora bien, nosotros creo que estamos cambiando, digamos, un poco la palabra, es decir, trabajamos con todas las personas afectadas por la movilidad humana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes están en la movilidad humana? Migrantes, refugiados, solicitantes de la condición de refugiados, apátridas y también comunidad local. Nosotros no podemos Ok, trabajar por eso dije, todas las personas afectadas por la movilidad humana, porque no podemos solamente trabajar con las personas migrantes y refugiadas de la comunidad, por ejemplo, de la comunidad Papaya, sin contar con un porcentaje para beneficiar a la población local. Porque usualmente, las comunidades donde llegan las personas refugiadas y migrantes, sobre todo fronterizas,
son ciudades donde no estaban en el mapa si no hubiese sido por migrantes y refugiados. O quizás el gobierno no hubiese destinado más fondos si no hubiese llegado a la inmigración. Entonces, nosotros como organizaciones también tenemos que incluir a la población. Yo, por ejemplo, el tema de violencia basada en género. O sea, eso es un tema que pasa, sea nacional o migrante o refugiada. Entonces, no se puede decir, vamos a trabajar con mujeres migrantes y refugiadas. Y si hay una mujer nacional, no, usted vaya al servicio de su país. No, así no se puede. Tenemos que incluirlas dentro de eso. Y también eso ayuda a la integración de las personas. Entonces, nosotros como Hayas trabajamos con todas las personas afectadas por la movilidad humana. Muy bien, ¿y cuáles son los principales, digamos, como servicios que ofrece Hayas? Los servicios de Hayas están enfocados digamos, en cuatro programas insignia, digamos. Eso está involucrado en protección legal, que es todo lo que tiene que ver con temas eh, legales, como dice el nombre, derecho al asilo, temas de apatridia, acercamiento a las autoridades que estén relacionadas a temas legales, documentación, etcétera. Segundo, prevención y respuesta a la violencia basada en género. Tercero, inclusión económica. Y cuarto, salud mental y apoyo psicosocial. Bajo estos cuatro programas insignias está enfocado en el acceso a derechos. Por ejemplo, la salud mental me da acceso a derechos, igual que la inclusión económica, lo que es la empleabilidad o el autoempleo, que puede ser emprendimientos, me da acceso a derechos. Eso no quita que también Hayas pueda, dependiendo del contexto, dependiendo del financiamiento, realizar también otras acciones, ¿no? Por ejemplo, en algún momento dado se puede hacer programas de WASH, de agua, higiene y saneamiento. Pero nuevamente, eso depende del financiamiento, si hay la necesidad, si el actor que debe hacerlo está y tiene mandato, pues lo hace. Si no, Hayas podría hacerlo si encuentra que era necesidad. Pero en general, los cuatro programas, digamos, insignia de Hayas son esos que te comenté. Excelente. Eh, Roberto, bueno, coordinas una parte medular de la ruta migratoria Ujú, aquí en el continente ujú, americano. Hemos visto en los últimos años el nivel de flujo o ujú, esta relevancia que ha tomado y este foco que ha adquirido la zona pues, más delgada de nuestro continente y que ujú, aparte ofrece una serie de retos muy complejos para el ujú, tránsito humano. Sin embargo, la necesidad ha hecho que la gente busque continuar su camino. ujú, En este caso, en tu labor, que la haces en Costa Rica y que te ujú. toca esta parte tan complicada del Darién. Platícanos un poquito cómo es el contexto de esta zona, inclusive si gustas dar así una breve explicación de cómo es la zona geográfica, inclusive, como para quien escuche se dé una idea, porque a lo mejor yo puedo conocer un poco más o ahí está Ujú, Google para ver ujú. cómo es ahí. Sin embargo, alguien que escucha por primera vez y que nunca había escuchado el Darién y su importancia, ¿qué te gustaría comunicar al respecto de esta zona? Sí, claro. Mira, de hecho, cada vez que nosotros hacemos entrevistas para posiciones de trabajo, una de las preguntas siempre es, oye, ¿conoces el Darién? ¿Qué has escuchado del Darién? Estoy hablando de posiciones para temas de psicología, trabajo social y demás. Cuando buscamos personas para trabajar, sobre todo en temas de frontera, ¿no? Si la persona dice, no, la verdad que no he escuchado, eso ya es un menos. Eso resta porcentaje, claro, porque, o sea, nosotros, obviamente no es indispensable, pero buscamos personas que conozcan del tema, porque siempre se habla mucho en este momento, de la situación del Darién, ¿no? Y el impacto que tiene la situación del Darién tiene un impacto en los países cercanos, ¿no? O sea, para no decir en toda la región, pero digamos, pero en los países cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante saber qué pasa en esa frontera entre Colombia y Panamá, ¿no? ¿Qué pasa en esa frontera, no?
llegan los refugiados inmigrantes, cruzan del Necoclí a Panamá, a la selva del Darién. ¿Qué pasa en el Darién? ¿Cuáles son los riesgos de protección que ocurre ahí? Porque todos los riesgos de protección, cuando digo riesgos de protección es todas las vejaciones o violaciones a los derechos humanos de las personas que ocurren en la selva del Darién, que no son, o sea, que son cometidas por gente, pues, por grupos delictivos, para decirlo, son las recibimos nosotros, ¿no? A mí, yo estando en Costa Rica siempre digo que nosotros respondemos a muchas necesidades. O sea, parte de nuestro trabajo en Costa Rica es responder, primero que todo, a la situación de Nicaragua. O sea, como sabemos, Costa Rica es uno de los principales países que recibe a refugiados, solicitantes de asilo, refugiados, inmigrantes de Nicaragua. Eso es algo que siempre hemos tenido en el radar. Pero adicional a eso, también respondemos a las situaciones de frontera de los de los refugiados inmigrantes en tránsito, que son todas estas personas que vienen del Darién. Y yo siempre pensé, por ejemplo, de que nuestro principal punto de respuesta era la frontera con Paso Canoas, que es la frontera con Panamá. Pero también está la frontera que está próximo, antes de salir hacia Nicaragua, que es la frontera de los Chiles, ¿no? Porque las personas, está bien, las atendemos en el sur, en la frontera con Panamá, pero también está la frontera con Nicaragua, que son estas personas que es el punto de salida antes de continuar su recorrido al norte. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros usualmente tenemos distintos perfiles de atención, por ejemplo, sobrevivientes de violencia basada en género, la mayoría mujeres. Hay que dar atención psicológica, psicosocial a las sobrevivientes. Hay que darles primeros auxilios psicológicos. Entonces hay una respuesta también de salud mental. Hay que hablar con ellas. No cualquiera puede hacer eso. Es un trabajo que requiere una atención especializada. También tenemos a personas con discapacidad, ya sea una discapacidad temporal, una discapacidad ya permanente, ¿no? Es decir, eso sería, habrá políticamente aceptable, pero por ejemplo, hay muchas personas que vienen lesionadas de cruzar el Darién, a un golpe, alguna caída y demás, y esas son situaciones que nosotros vemos. También tenemos que atender a personas que, a casos bueno, nosotros no directamente, pero lo referimos a casos de menores separados o menores no acompañados que están cruzando el camino hacia el norte. También casos de personas adultas mayores, porque quienes hacen esta travesía no solamente son personas que van al gimnasio todos los días, son personas, muchas adultas mayores, o sea, gente de 60 años, 75 años, 80 años, me tocó ver un caso a mí, que son personas nuevamente que quizás no están en las mejores condiciones físicas para hacer una travesía. Entonces, todos estos perfiles son los que atendemos. Entonces, lo que ocurre en el Darién tiene un impacto con todo lo que ocurre hacia el norte y realmente otro de los desafíos que tenemos, por ejemplo, es la temporalidad. Entonces, todas estas personas que vienen en tránsito, eh, algunos quieren pedir asilo, a ellos le damos la referencia y tienen acceso al procedimiento, pero la mayoría va hay una temporalidad. O sea, en Costa Rica, nuevamente, con el sistema que hay en este momento, esta llamada, las personas pasan máximo unas 48, 24, máximo 72 horas en el país. Porque hay una política hay una política incluso acordada con Panamá, el bus viene directamente a Costa Rica, pasa todo lo demás, de pasar en Costa Rica hasta que continúan hacia su recorrido hacia el norte. Entonces, toda esta atención que estoy hablando que hay que dar en temas de salud mental, psicología, apoyo a las sobrevivientes de la violencia basada en género, es en 2 horas, 1 hora, 10 minutos. En el mejor de los casos podemos dar una atención de 6 horas. Y algo que anima o que ayuda a todo esto es tener proyectos también, proyectos multipaís. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un HIAS en Colombia, hay un HIAS en Panamá, hay un HIAS en Costa Rica, para ciertos casos se puede dar una continuación, ¿no?, de atención a casos específicos. Entonces,
hay que estar atento a esto porque yo no solamente estoy enfocado en lo que pasa, yo leo y me educo de lo que puede pasar en Darién, lo que pasa en Colombia, y también me coordino con los colegas que están allá para poder, digamos, dado en alguna de nuestra programación, pues responder a ciertos casos de lo que puede ocurrir. Ok, excelente. Sí, como dices tú, definitivamente entre oficinas, ¿no? Una coordinación, sobre todo, supongo que cuando hay situaciones atípicas, pues bueno, el primero que avisa es quien está saliendo del Darién o quien está al inicio del Exacto. Darién, digamos, no sé, a lo mejor desde Colombia, y luego Panamá, bla, bla, y así se pueden ir informando, ¿no? Mm, Sobre qué se va a ir enfrentando el siguiente país, ¿no? En exactamente. alguna situación específica. Tenemos dos preguntas finales, Roberto. Ok. La primera, una que has mencionado a través de la plática, este tema tan importante que es el tema de la salud mental de las personas migrantes, no nomás por digamos, como abandono a su lugar de origen, sino con todo lo que van viviendo en esta ruta en busca de una mejor calidad de vida en la mayoría de los casos. Platícanos un poco de eso y pasamos a la pregunta final. Sí, el tema de salud mental, ¿no? En cuanto a la Así es, respuesta. así Mira, es. no hay salud si no hay salud mental. Las personas migrantes y refugiadas usualmente salen de sus países porque su vida y libertad está en peligro. Usualmente no pueden desarrollar la vida que quieren en su país. Eso depende de cada una de las circunstancias. Pero lo más fuerte en todo esto es que no todos pueden. Hay unos que sí pueden regresar a su país de visita una vez se instalen y todo lo demás. Pero en el caso de las personas, por ejemplo, las personas refugiadas, en teoría, pues no pueden regresar a su país. Quizás hasta cuando se vaya lo que ocasionó su salida, pero eso puede tomar un tiempo. Entonces, en eso hay una afectación, una afectación muy importante a su bienestar emocional, y esto obviamente tiene una repercusión a cómo la persona se percibe en el momento y cómo se relaciona con las personas que están a su alrededor. Y cuando hablo de esto, hablo cómo yo, Roberto, como persona refugiada, me relaciono con mi nuevo país de origen. Perdón, con mi nuevo país donde estoy. Por ejemplo, si voy a México, oye, mira, la verdad, la comida en México siempre me ha parecido deliciosa, pero ahora que estoy acá y digo, uy, y ya no voy a poder comer mi comida panameña, ¿sabes? ¿Cómo voy a hacer? O por ejemplo, eh, si, por ejemplo, el país donde yo voy a buscar protección no me, no me permite que mis niños tengan acceso a la educación, porque es que la escuela me pide la documentación del país de origen, pero yo no puedo ir a mi país y regresar y pedir los certificados de estudio. Entonces, todas estas son cosas que limitan la integración y que afectan la salud mental de las personas que se suman al duelo migratorio. Hay un tema que se llama, cuando se habla de esto, son las redes de apoyo, ¿no? Las redes emocionales. Cuando vamos cortando esas redes, ¿no? Se incrementan los duelos migratorios, ¿no? Eh, y tiene una gran afectación a cómo yo respondo a mi día a día. No es un niño que, pues, un niño refugiado que entre a una escuela y haya bullying por ser extranjero, hay consecuencias. Una mujer que, pues, en una comunidad que, mira, es que no tengo acceso a un trabajo, usualmente, en mi experiencia, en los lugares que yo he estado, es la mujer usualmente tiene acceso a mayor empleabilidad que el hombre. Y como estamos en una cultura machista, a veces, en algunos casos, el hombre se siente mal porque no puede llevar comida a la casa. Y entonces eso también trae problemas dentro del hogar, incluso temas de violencia que deben ser dirigidos. Entonces, la salud mental está en todos lados, y esto tiene que ver mucho, por eso hablamos nosotros desde el punto de vista psicosocial en cuanto al yo y mi relación con todo lo que está alrededor mío, ¿no? Pero nuevamente, sería ideal que, o sea, y esto es muy importante, se me olvidó decirlo,
cada vez que nosotros hacemos consulta a la población refugiada e inmigrante con la cual trabajamos sobre qué necesitan, siempre está el tema de salud mental. Necesito alguien con quien hablar. Eso es número uno en todas las personas que nosotros hablamos. Que haya financiamiento para eso, en la mayoría de las ocasiones no lo hay, pero es un tema que sale muy recurrente en las necesidades de la población. Excelente, definitivamente, tanto para la gente en general, este tema se ha vuelto un tema de agendas principales en tema de salud, ¿no? De salud dentro de los países, y qué bueno que se visibilice también en estos flujos migratorios vulnerables, bueno, en estos grupos, perdón, de personas vulnerables, Ujú, que son la mayoría de las personas que migran por alguna u otra ujú. situación fuera de su lugar de nacimiento, de su lugar de asentamiento. Roberto, pues como última pregunta como tal y Ujú. posteriormente me gustaría dejarte el micrófono abierto para algo más que nos quieras compartir. Eh, la gran mayoría de esta gente tiene un fin, ¿no? Y es llegar a los Estados Unidos. Tuvimos un incremento notorio de los flujos migratorios por México en los últimos años. Digamos que hubo de alguna manera apertura en la frontera a través de programas muy interesantes como CBP, o sea, como la aplicación CBP, los diferentes paroles que hubo para diferentes nacionalidades. Entonces, termina un periodo de gobierno, iniciará otro, ya sabemos más o menos cuáles las posturas políticas entre un gobierno que sale y un gobierno entrante, y también un recién cambio de gobierno, aunque parece ser que va muy por la misma línea, sin embargo, pues es otra persona al frente del poder aquí en México. ¿Cómo se ve, digamos, desde Centroamérica, desde Sudamérica, con qué lentes, con qué ojos se ve este cambio que se está dando y qué se espera para la migración, para el contexto migratorio entre la frontera pues, la más amplia y sobre todo prácticamente el punto final de mucha gente que es llegar hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde allá? ¿Qué se augura? ¿Qué se está preparando los organismos internacionales para hacer un ajuste en sus políticas? ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Sí, mira, lo primero que todo es que hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. eh, a veces porque hay vacíos de información, porque no se sabe, porque no se conocen las fuentes, porque también a veces hay fuentes que pues emite desinformación de manera a propósito para generar confusión, y también porque a veces las mismas personas que transportan a las personas o que se encargan de hacer el transporte de personas migrantes y refugiadas, que generan información falsa para continuar el recorrido, ¿no? O para no continuar el recorrido. Entonces, eh, hay esta desinformación, creo que hay varias fuentes o varias iniciativas que se han realizado en la región para brindarle información, no para facilitar la migración, no, sino para decir, oye, esta información es real o no es real, o si en caso de que tú tengas una necesidad de protección, porque para eso es donde nosotros estamos, o sea, es para aliviar necesidades de protección de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, es decir, existe estos puntos donde tú puedes buscar apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tema políticos, como mencionas, pues a la pregunta siempre va a tener un impacto y genera a veces desinformación. Entonces yo creo que es importante que existan más plataformas de generar información real sobre lo que está sucediendo eh, para que las personas tomen una decisión informada. ¿Me explico? Es lo único. Y también creo que en la región están sucediendo cosas. Pues por ejemplo, en el caso de Panamá, donde hubo un cambio de administración recientemente, hace menos de 7 meses, hubo un cambio de administración y se empezó un plan
el gobierno actual en Panamá empezó un plan de acción sobre la migración en el Darién, eh, que de alguna manera, pues, públicamente, pues, se ha coordinado con los Estados Unidos para, pues, decirle, oye, mira, tu frontera no está en Texas, tu frontera está en Panamá. Eso es lo que, pues, ha dicho la administración actual, lo cual tiene mucho sentido a nivel geográfico, ¿no? Y la cantidad de personas que entran por el Darién. Y la idea es eh, que, pues, las personas estén informadas. Perdón darte tanta vuelta, pero estén informadas. Hay un impacto, obviamente, a veces las situaciones políticas pueden aumentar el flujo inmediato de personas que van hacia el norte o pueden reducirlo, ¿no? Eh, si los medios de comunicación, por ejemplo, hablan que ha habido, en la nueva administración que hay en Panamá, se han realizado varias deportaciones. Eso también puede ser que de alguna manera pues reduzca el número de personas que están entrando o que tengan el deseo de continuar. Así que nada, ya veremos qué impacto tendrá, ¿no? Lo importante es que nosotros como organizaciones internacionales u organismos internacionales podamos brindar la información precisa y correcta a las personas en su tránsito donde estén, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Comentas un punto muy importante, Roberto. Precisamente ese es el objetivo de este canal, de este programa de Migración 101, el combatir la desinformación. En redes sociales, a través de WhatsApp, a través de cualquier red de comunicación, que hoy en día la migración se ha ajustado a eso también y usan el teléfono ahora como brújula, es su brújula, es quien los va guiando hacia donde tengan o vayan a ir, es a través del teléfono. Entonces, en este mar de información que existe ahora en redes, pues sí, como dices tú, tanto para promover la migración o para detener la migración, se da y se corre muchísima información falsa y es precisamente el esfuerzo de este programa de Migración 101 aunado mucho a toda esta información que los mismos organismos internacionales promueven diariamente a través de sus redes sociales y también los mismos embajadas y consulados de los diferentes países promueven para poderle hacer llegar a la gente, a quien está pensando en migrar, que si lo van a hacer, lo tomen con la información verídica. Si lo van a hacer, que sepan cuáles son sus opciones. Dónde sí tienen opciones, dónde no tienen opciones por el momento y cuáles son las maneras más seguras de hacer Claro. este movimiento o este cambio. Roberto, muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Me gustaría dejarte el micrófono abierto para algo más que nos quieras compartir, algo que nos quieras decir, lo que tú gustes, adelante y posteriormente finalizamos. Ya, bueno, nada de alabar y decirte que lo que estás haciendo, todo tu equipo de producción, es un trabajo de primera, es un trabajo de que siempre este equipo, este tipo de material llega a oídos que lo necesitan y también inspiran a personas que quizás no están haciendo nada al momento por esta situación. Hay personas que, como tú dices, y yo soy uno de ellos hace 15 años. Sí, sabía lo que estaba ocurriendo en la región y todo lo demás, pero no tenía ni idea el nivel de que esto toca vidas. Eh, y desde mi punto de vista, el tema de la migración humana, eh, yo creo que muchos tenemos complicaciones, pero cuando alguien sale de su país, o sea, nadie quiere salir de su país a ver, de manera como un refugiado, por ejemplo, nadie quiere salir de su país. Entonces, eh, esto nos lleva a nosotros como humanitarios y tan humanitarios hasta incluso los que trabajan en una empresa privada, además, a ser parte de la respuesta, a ser parte de la respuesta, eh, porque una sola organización no puede mover nada. Se necesita una respuesta de todos los actores involucrados, autoridades locales, representantes, empresa privada, comunidad local, todos necesitamos hacer algo para esto. ¿Por qué hacerlo? Porque es muy fácil decir, pero es que ¿quién los manda a salir de su país? O
sea, y también te encuentras discursos de odio, ¿no? Como diciendo, ya hay suficiente necesidad para los nacionales para dárselo a los que son de afuera, porque hay un tema que es solidaridad. Hay que compartir la responsabilidad en este mundo global que necesitamos responder. Entonces, nuevamente dar las gracias y nuevamente también el programa IBLP, porque sin ese programa de construir puentes entre profesionales que vemos estos temas, creo que no se hubiese dicho, y ojalá esto llegue a todos tus podcasts que realices, lleguen a oídos que puedan hacer cambios, y ojalá a una persona también con muchos millones que quiera seguir donando a esta situación, porque esto requiere recursos y además de buena disponibilidad, recursos para poder responder. Así que muchas gracias a Omar, a ti y a todo el equipo de producción. Muchas gracias, Roberto. Un gusto nuevamente haberte recibido y de igual manera reconozco tu labor, el esfuerzo que sé que haces, que es incansable y además en una zona tan estratégica donde tú la realizas. Me da gusto saber que estás muy bien y ya sabes que aquí tienes tu espacio cuando gustes. Muchas gracias, Omar. Y felices fiestas. Igualmente, igualmente. Nos vemos, Roberto, que estés muy bien. Chao, chao, pura vida. Con esto finalizamos el penúltimo episodio de Migración 101. Este episodio llamado Organismos Internacionales, Actores Principales y Aliados de la Migración. Es un tema muy interesante y forma parte estratégica de toda esta atención que se brinda a las personas migrantes en las distintas partes, tanto del mundo como en este caso en el continente americano. Ayúdanos a combatir la desinformación, dale like, seguir, compartir en todas nuestras redes sociales como Migración 101 y nos vemos en el último episodio.